Buenos días, hoy nos encontramos en Algeciras, que es una ciudad que está situada en Cádiz, concretamente en la comunidad autónoma de Andalucía. Algeciras es una ciudad muy importante ya que sirve como estrategia para el comercio internacional, sobre todo porque el puerto es uno de los más importantes del mundo y sirve como una fuente fundamental para la economía. Pero ¿cómo ha evolucionado Algeciras durante la historia? A continuación vamos a explicar un poco cómo evolucionó Algeciras antes de la Revolución Industrial. Pues bien, voy a explicar qué sucedió con Algeciras antes de la Revolución Industrial. Para empezar, Algeciras fue destruida por los musulmanes en el siglo XIV y reconquistada por los cristianos en ese mismo siglo con la reconquista del Reino de Granada. Y no fue repoblada hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Algeciras es una ciudad principalmente rural, basada principalmente en su economía en la agricultura de viticereales, la ganadería porcina y bovina y la pesca local. Y también se dedicaba principalmente al comercio en Gibraltar, pero no era tan importante como hoy en día. A pesar de que en la actualidad el puerto en el que nos encontramos es uno de los más importantes a nivel internacional y el más importante de España en cuanto a volumen de producción, en su momento, es decir, antes de la Revolución Industrial y antes del finales del siglo XVIII, este no era de tanta relevancia, debido a que su ventajosa posición geográfica no era aprovechada correctamente, ya que se utilizaba como medida defensiva frente a ataques externos. En cambio, hasta finales del siglo XVIII, como hemos mencionado anteriormente, que se modernizó lo que es en conjunto la ciudad, este no pasó a ser de tanta importancia. Vamos a hablar en nuestra parte de cómo se encontraba Algeciras en la época de la Revolución Industrial. Y yo concretamente voy a hablar de su ubicación, porque tenía una ubicación bastante estratégica con el estrecho de Gibraltar, que lo que hacía era darle importancia militar y comercial. Pero aparte de eso, hizo que se mejorara muchísimo el comercio internacional marítimo, ya que estaba en el paso de las rutas mediterráneas y también tenía contacto con África. Aparte de todo eso, a partir de la mitad del siglo XIX se hicieron bastantes mejoras en el puerto, ya que mejoraron las infraestructuras, aparecieron nuevos muelles que los hicieron para hacer el puerto más funcional de lo que era. Yo voy a hablar sobre la actividad comercial que tenía Algeciras. Esto se centraba en la exportación de bienes de consumo locales, como era el aceite, el vino o los frutos secos, aunque también se centraba en la importación de productos desde Gibraltar. Pero por lo que realmente era conocido el puerto de Algeciras era por las exportaciones de contrabando, como eran el tabaco o el alcohol, ya que la diferencia de impuestos era bastante notable con Gibraltar, que estos allí eran bastante más baratos. Sin embargo, la cercanía con Gibraltar lo que provocaba fue que esta afectase de manera indirecta al desarrollo industrial que tenía el puerto, ya que a pesar de que se exportaban los mismos productos, este era un enemigo para España. Yo voy a empezar a hablar de cómo el ferrocarril influyó a esta zona, ya que este se introdujo a finales del siglo XIX y ayudó al tema del comercio en esta zona de Algeciras, ya que ayudó a la forma de transporte de materias primas en la ciudad y en el puerto. Aparte de que el puerto ayudó también a repartir estos productos por la zona, sobre todo de Algeciras. También es importante incluir que este puerto, como vemos aquí detrás, que estamos aquí ahora mismo, fue industrializado gracias a los ingleses, a los británicos, y también como conclusión, Algeciras empezó a industrializarse gracias a esta revolución industrial, pero este auge pegó mayormente sobre principios del siglo XX. Os vamos a dar diferentes puntos para aumentar la economía de Algeciras. Entre ellos tenemos que nombrar el turismo. El turismo es un fuerte punto económico a mejorar, ya que tenemos el Parque Natural de los Arrozales, que es turismo de naturaleza, o entre otros ellos el turismo de cultura, que tenemos una gran historia, y el turismo de marineros. También es importante hablar sobre la economía azul, ya que puntos como acuicultura o
ejemplos de energía podemos aprovechar en este mar que tenemos aquí a la derecha, y tecnología y digitalización para apoyar a pymes como empresas pequeñas y desarrollarlas tecnológicamente. Ahora dejo paso a mi compañero Nabil. Y yo voy a hablar más en específico del puerto que tenemos aquí en Algeciras, que es un puerto muy importante en cuanto a la economía de la ciudad. Voy a hablar de algunos puntos que para mí son los más importantes, como el crear más trabajo gracias al puerto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no solamente utilizamos el puerto que tenemos aquí para mandar productos a otros lados, sino crear directamente los productos aquí y ofreciendo más puestos de trabajo. ¿Cómo lo podríamos realizar? Pues creando más naves, como las naves que tenemos ahí al fondo, no sé si se llegan a apreciar, y más naves que también hay, que se utilizan no solamente para pasar un producto que viene del exterior digamos al norte de España o a otros países, sino que los productos se crean directamente de aquí, en el puerto de Algeciras, como por ejemplo empacando directamente los productos, creando los productos aquí y directamente mandándolos a los barcos y que se pueda comercializar con ellos. Gracias a eso podemos crear muchísimos más puestos de trabajo y que en Algeciras pues venga más gente de fuera y pueda trabajar aquí. Otro punto para mí importante es atraer empresas grandes. ¿Cómo podríamos atraer empresas grandes aquí en Algeciras? Pues ofreciendo ayuda, bajando impuestos, que las empresas vean que les convenga más venir aquí a Algeciras y transportar sus mercancías directamente de este puerto a continentes como África, el resto de Europa, directamente a América. Otro punto importante para mí es hacer el puerto algo más moderno y ecológico. También conectar mejor el puerto con el resto de España y Europa. ¿Cómo lo podríamos hacer? Mejorando los trenes, las carreteras, para que directamente los productos, nada más llegar al puerto, puedan salir de una forma más rápida al norte de España. Otra forma es también, otro punto que diga importante, es formar a la gente de Algeciras. Para mí este recurso es muy importante y habría que utilizarlo, que es directamente a los jóvenes hoy en día, que puedan formalizar, que tengan una formación mucho más eficiente, ya sea que tengan estudios y disponibilidad de poder estudiar logística, mecánica naval. En conclusión, Algeciras tiene un puerto muy importante que puede aprovechar y debería de aprovechar para que Algeciras avanzara en cuanto a economía y en cuanto a ciudad como tal.